Hay muchos dentro de la comunidad de GNU Linux que tienen equipos bastante viejos y los quieren echar a andar, pero muchas veces hay una duda que es común ya sea para equipos viejos o nuevos. ¿Qué distribución meterle? Bien, en este caso vamos a ver cuál ha sido la experiencia de este viejo equipo a la hora de utilizar Linux Lite. Esta laptop es una Dell Inspiron B130 con un procesador Intel Celeron M, 2 GB de RAM DDR2 y disco duro IDE de 40 GB. Sí, un disco IDE, esta cosa en sus tiempos utilizaba IDE. En este caso se ha probado también con otras distribuciones como Body Linux, Ubuntu, Puppy Linux, Q4OS, Wi-Fi Slacks, Peppermint, Sparky Linux, Debian, Arch Linux, Linux Mint y por el momento son las que recuerdo haberle metido para probar. Algunas no pasaron a la parte que viene después de la instalación, que es el inicio de sesión o el reinicio, y otras causaron ciertos problemas ahí un poco estéticos o incluso hacían tronar el chip de video, que hacía algo incómoda la experiencia de uso. Desafortunadamente no dispongo de capturas de pantalla de las pruebas que hice de cada una de ellas, pero iré relatando con fines informativos y de opinión la experiencia que tuve. Esto con el fin de hacer más fácil la decisión de usuarios nuevos o viejos a la hora de elegir una distribución para equipos viejos. En dado momento más adelante relataré la curiosa historia de esta Dino Dell, como un miembro de aquí del grupo le puso de nombre, ahora se llamará la Dino Dell, pero tiene una historia también bastante curiosa y extraña que seguramente a algunos de ustedes también les habrá pasado alguna experiencia similar. Primero empecemos con algo sobre Linux Lite. ¿Qué es? Linux Lite es una distribución Linux de la familia de sistemas operativos GNU Linux basada en Ubuntu, orientada al escritorio y desarrollada en Nueva Zelanda por Jerry Bezenkon. Se caracteriza por ser amigable con el usuario novato, por su facilidad de uso y por el poco consumo de recursos, esto gracias a su escritorio XFCE, un entorno sencillo y ligero. Esta distribución de Linux, como la mayoría de ellas, es libre y está pensada para ser simple y rápida, adecuada para usuarios nuevos en Linux, quienes desean no solamente poder trabajar en un ambiente amigable, ligero y completamente funcional, sino también poder reutilizar viejas computadoras descartadas por los limitados recursos de la máquina o por los exigentes requerimientos de hardware que actualmente demandan para una PC. Otros sistemas operativos más recientes como Ubuntu Linux, Linux Mint, Manjaro Linux, los innombrables Windows 7, Windows 8, Windows 10 u otros piden de repente. En este caso, bajo mi opinión, Linux Lite es una buena alternativa si tu equipo no tiene suficientes recursos para correr un sistema actual o si quieres traer a la vida una PC cuyos recursos ya son antiguos tirándole a ser ya un dinosaurio. Una vez explicado eso, es hora de comentar de manera algo breve cuál fue mi experiencia con las demás distribuciones que probé antes de llegar a Linux Lite. Algunas me cambié por detalles realmente pequeños y hasta absurdos incluso, pero en sí todas eran pruebas para ver cuál era la que menos me daba lata a la hora de instalar y configurar. Esto porque dicha laptop Dino Dell la iba a utilizar para realizar trabajos, prácticas, exposiciones, etc. dentro del tecnológico donde estudio, así que necesitaba realmente algo que fuera rápido y lo más sencillo posible. Empecemos por Body Linux. Esta distribución realmente no me dio muchos problemas a la hora de instalar o configurar algo. Realmente después de instalar solo era instalar los programas que yo requería, como en este caso Sublime Text, y de ahí no tuve que prácticamente mover nada. De hecho no le moví absolutamente nada, salvo algunas configuraciones de tema y ya para que se viera más a mi gusto, pero configuraciones sin importancia en sí. Sin embargo no la sentía muy fluida a la hora de moverme. A la hora de escribir incluso en Sublime Text a veces se sentía un pequeño retraso y en la hora de la paquetería o de ofimática era donde sentía más la lentitud de la máquina. Del navegador web ni hablamos porque era todo un lío utilizarlo. Eso no me agradaba mucho. Realmente lo utilicé por unas 2 semanas haciendo ese tipo de pruebas y de ahí decidí probar con otra distribución que en la parte del navegador me fuera más fluida, me sirviera un poco mejor en la parte de la ofimática, ya que en dado caso de que la computadora principal no la pudiera usar, apoyarme con esa laptop. Sin embargo,
Para equipos viejos, considero que Body Linux es una buena distribución. Quizás no tan viejos como el mío, pero sí ya algo viejos. Sigamos con lo que es Lubuntu. Lubuntu yo lo había visto desde hace tiempo atrás, pero su entorno no me convencía mucho para usarlo. Al final terminé por probarlo, pero el gusto no me duró mucho. Me lió un poco a la hora de quererle meter la paquetería ofimática. El inicio de sesión se bugueaba con la resolución, mostrando no solo eso, sino también los programas de manera cortada en un extremo. Tenía que maximizar el programa para que se viera bien en la pantalla completa, y a la hora de reducir la ventana, esta se volvía a ver cortado, como si la resolución no fuera la que yo le estaba pidiendo. Eso, y que en esa ocasión estaba ya algo cansado, terminó por hacer que lo desinstalara. El punto bueno es que en mini laptops con procesadores Atom trabaja muy bien. Esto pude comprobarlo con un maestro que llevó una mini laptop Acer Spire One con un Intel Atom y 2 GB de RAM funcionar de manera muy estable y fluida. Incluso daba las clases con esa mini laptop, la cual era de manera provisional, ya que su laptop principal tenía mejor hardware. Ahora vayamos por la distribución recomendada por defecto para hardware viejo, pero que fue la que tardé menos tiempo en probar. Puppy Linux. Puppy Linux se caracteriza por realmente pesar nada, consumir nada e ir muy estable y fluido en equipos muy antiguos. Pero a pesar de todo eso, ¿por qué no tardé mucho en probarla antes de desinstalarla? Bueno, eso es por una sencilla razón. Ni siquiera logré instalarla. Sí, efectivamente no logré instalar Puppy Linux de una manera correcta, ya que al venir todo en inglés y mi inglés al ser algo deficiente, fue algo confuso la instalación y no podía saber dónde instalar, cómo instalar, qué instalar o qué hacer. Sin embargo, a pesar de todas esas confusiones, a la hora de probar Puppy Linux fue de un modo muy estable y muy fluido a pesar de ser en Live CD. Un entorno bonito, sencillo, simple y que no tardas mucho en tomarle cariño. Sin embargo, su instalación fue bastante engorrosa para mí, al grado en que ni siquiera logré instalarla. Si mal no recuerdo, no me dio el mismo problema de que las aplicaciones se veían cortadas, o al menos eso es lo que yo recuerdo, porque también había otro motivo por el cual no la logré instalar o desistí de instalarla. Pero sin embargo fue más por mi incapacidad de instalarla que por cualquier otra cosa, que no decidí usarla de lleno. Ahora vayamos con la parte de Q4OS. Q4OS lo conocí por una exnovia cuando aún andaba con ella, y no, mi exnovia no es para nada linuxera. De hecho ella utiliza Mac, que asco. Pero bueno, dejando de lado mi evidente disgusto hacia Mac y hacia mi ex, Q4OS lo conocí porque ella me pidió un sistema que sus padres pudieran utilizar, ya que estos, bueno, apenas saben en cierto punto leer o escribir, por lo que una computadora se les complica mucho en utilizar. Entonces yo buscaba algo más parecido a Windows, que fuera ligero y fácil de usar, así que ahí me tienen buscando por internet. Encontré que Q4OS puedes hacer que se parezca mucho a Windows, ya sea XP, 7 o incluso 10. Sigue siendo incluso un sistema muy ligero a pesar de que se puede parecer a eso, y muy fácil de usar. Realmente ese sí lo estuve utilizando durante un buen rato, y mientras esa laptop me la dejaron a mí, porque después de la instalación nunca fueron a recogerla, estuve probando y testeando algunas cosas. No me metí a instalar Ofimática, a instalar algunas cosas, ni siquiera le moví mucho. Realmente solo utilicé su navegador web, el cual iba más fluido tanto a la hora de probarlo en Live CD como a la hora de instalarlo. Eso fue un plus que me llamó la atención, ya que en dado caso que yo quisiera ver algo a través de YouTube o de cualquier otro medio, incluso lelear un poco por Facebook, Q4 no me iba a fallar, y menos en un equipo así de viejo. También se puede utilizar en equipos un poco más recientes, y es muy bueno para introducir a personas nuevas al mundo de GNU Linux, ya que el golpe de la diferencia de entorno gráfico no es tan grande. Ellos pueden ver y decir, wow, esto es Windows, cuando en realidad están usando Linux, y poco a poco
los vas introduciendo sin que sea tanto ruido lo que les vaya a causar. Esa parte es muy buena por Q4OS, pero no la volví a utilizar por, bueno, porque ya después cuando me puse a usarla de fondo, no di muy bien con cómo instalar algunas cosas y menos porque le había cambiado la apariencia que se pareciera a Windows, así que eso lo hacía un poco engorroso también. Sin embargo, dejando sus modificaciones por defecto o incluso ya dejándolo todo totalmente preconfigurado y aún pareciéndose a Windows, Q4 sigue siendo un sistema relativamente sencillo de usar. Mientras no le estés picando o cruceando nada, puede ser muy sencillo o te puede servir para introducir a alguien. Ese es el punto bueno de Q4. Lo malo es que si no estás muy pegado a Q4 o si no te pones a investigar muy a fondo cómo hacer ciertas cosas, sí te puede generar un ruido. Sin embargo, para eso tiene su propio gestor de paquetes, el cual te puede ayudar mucho. Cosa que yo no utilicé en sí, me fui un poco más por la consola y por ahí unos pequeños detallitos que también había desajustado que no hacían que el gestor de paquetes funcionaran muy bien. Ahora vamos con otra distribución que entró y salió rápido, Wi-Fi Slacks. Aunque Wi-Fi Slacks es para auditar redes, o en este caso es más para sacarle la clave al vecino del Wi-Fi y sentirte todo un hacker, opté por ver qué pasaba si la instalaba dentro de esa máquina. Tenía que estar aquí porque, pues al final de cuentas la probé. Después de instalarla realmente tronó. No se instaló muy bien, había muchos errores, saltaban un montón de cosas de que tal paquete no está disponible, tal cosa no está funcionando, que la ofimática no se puede instalar, que no puedes instalar nada al final. Y al final realmente Wi-Fi Slacks es más para usarse en Live CD que como sistema operativo instalado en una máquina. Sin embargo, pues quería probar a ver qué pasaba y en caso de que se instalara sentirme todo un hacker. Porque claro, instalar Wi-Fi Slacks, Kali Linux o Parrot Security te convierte automáticamente en hacker. No, la verdad no, solo era un chiste, no se lo vayan a creer. Bien, este sistema operativo entró así como salió. ¿No será salió así como entró? Bueno, ese es el caso de Peppermint. Realmente lo utilicé en Live CD. A la hora de abrir el navegador web, se medio congelaba, se trababa un poco y tardaba algo en cargar. No era tanto por la conexión a internet, era más por el hardware y porque Peppermint no se llevaba muy bien con él. Así que después de eso, ni siquiera lo instalé. Solo fue la probada en la USB, no me gustó y no lo instalé. Dicen sin embargo que Peppermint es muy bueno para equipos con bajos recursos. Si alguien lo ha utilizado, lo ha gustado y lo ha convencido, pues lo escucho, o más bien estaría dispuesto a que me cuente cuál ha sido su experiencia. Sin embargo, en mi caso y con este equipo, ni siquiera dio para instalarlo, no me convenció. Siguiente, Sparky Linux. Sparky Linux había encontrado por ahí en algunos artículos que es también muy bueno para sistemas con bajos recursos. Realmente me parece que está basado en Debian y decidí probarlo una vez. Incluso en una ocasión lo instalé en una memoria USB. Spoiler, no funcionó, tronó también. Sin embargo, en la lab pasó, bueno, lo mismo. No se llevó muy bien con el hardware y a veces se sentía un poco lento a la hora de usar. Así que no tardé ni 3 horas en utilizarlo cuando decidí que lo mejor sería desinstalarlo de ahí y probar con otra distribución. Esto para tener una mejor experiencia y no llevarme una mala imagen de lo que es Spark Linux. Sin embargo, tampoco me he animado a instalarlo en alguna otra computadora porque no he tenido necesidad ni me da la suficiente curiosidad de probar Spark Linux. Sin embargo, también estoy dispuesto a escuchar si alguien lo ha utilizado porque he visto que ha sido utilizado, a que me cuenten cuál ha sido su experiencia utilizando Spark Linux y que también funciona en equipos viejos. El siguiente de lo que parece esta larga e interminable lista, Debian. Debian lo había utilizado un par de ocasiones, pero de modo muy efímero. Realmente nunca le había dado un uso
en sí estable. Realmente lo utilizaba un par de horas, si acaso días, y después lo terminaba desinstalando. Debian es una distribución madre, por así decirlo, de la cual se derivan muchas otras distribuciones de GNU Linux y de la cual comentan maravillas, incluso dicen que llega a ser muy estable. De hecho, en este caso, mi maestro, o quien me introdujo más al mundo de GNU Linux, su distribución favorita es Debian. Sin embargo, él actualmente utiliza Ubuntu por la razón de que a veces Debian llega a ser un poco engorroso a la hora de configurar, o si haces algún cambio de hardware o algún cambio de cualquier otra cosa, bueno, software es lo único que podrías volver a hacer un cambio, tienes que a veces reconfigurar todo, y si estás en un entorno de trabajo donde tienes que estar más rápido o más activo, eso te quita tiempo y no te deja trabajar de manera muy eficiente. Sin embargo, han hablado maravillas de Debian, he escuchado maravillas de Debian sobre su estabilidad, pero en este caso, aquí la instalación realmente se congeló en un punto, y literalmente se congeló, no avanzó más. Y cuando logré reiniciar para que otra vez volviera a arrancar, parece que la instalación se reanudó, entre comillas, porque después de reanudarse y terminar, entre comillas también, el inicio de sesión no cargaba, ni siquiera me mostraba bien el menú, la parte para escribir, la contraseña o el usuario no estaba, aparecía donde quería, se cargaba literalmente, a veces parecía que era píxel por píxel, se cargaba un cuadro, después se cargaba otro cuadro, aparecía una parte para ingresar texto en una esquina, una parte para ingresar texto en otra esquina, quedó hecho un caos desde el inicio de sesión, ni siquiera pude entrar. El siguiente, que también es una distro madre, Arch Linux. Arch Linux lo había utilizado ya en una máquina más potente, de hecho con un Ryzen 5 y una tarjeta gráfica de 4 GB con 8 de RAM. Había funcionado de manera muy estable, pero eso ya lo había explicado y lo pienso dejar para después en una opinión sobre Arch Linux. Sin embargo, acá en este caso decidí instalar por lo mismo Arch en este equipo viejo, porque dije, bueno, si me va a funcionar de la misma manera estable, fluida y sin ningún problema, le meto su versión de 32 bits y veo qué pasa. Ni siquiera pude instalarlo. A la hora de instalar, y como es todo bajo consola, me dio varios errores, que en este caso, como lo estaba haciendo por mi cuenta y ayudándome de un manual, no di muy bien con qué hacer en caso de esos errores que me tiraba, y desafortunadamente la persona que me había ayudado la primera vez a instalar Arch no se encontraba disponible, así que fue todo un caos la instalación de Arch, y también se dañó el grupo porque instaló quién sabe cómo, una especie de group dañado que no me dejaba seleccionar ni sistema operativo ni nada, y tenía que recuperar el group desde group. Así que tampoco tenía muchas ganas de seguirle picando más y decidí pasar a la siguiente distribución por probar. Y por último en la lista, Linux Mint. Linux Mint ya lo había utilizado desde hace bastante tiempo antes en otras laptops con, bueno, no la gran potencia, pero sí un poco más rápidas que esta Dino Dell, y me había funcionado de manera muy estable. La había utilizado en mi equipo principal y también me había funcionado muy estable. Así que decidí probar suerte e instalarla en la Dino Dell. ¿Qué fue lo que pasó? Que de repente, por resoluciones, por problemas del chip de video, quién sabe por qué, pero muy probablemente por problemas de chip de video, esto lo que hacía de repente era que mostraba varias barras verdes en toda la pantalla y sin poderme mover ni hacer nada, simplemente mostraba el montón de barras o cuadros verdes y tenía que reiniciarla, para que a veces a los 5 minutos volviera a hacer lo mismo. Tenía que estar bajando las resoluciones o picándole ahí en las configuraciones de pantalla para que no pasara eso. Así que decidí cambiarla porque eso me iba a traer problemas si la quería utilizar dentro de la escuela, ya que si estaba en medio de algún proyecto o haciendo una exposición y que de repente pasara eso, no iba a ser nada conveniente y me iba a perder hacer tiempo. Y al final de toda esta larga y creo que engorrosa lista es que llego a Linux Lite. Linux Lite me ha ido muy estable y muy bien,
a la hora de navegar, a la hora de utilizar la ofimática y de moverme en general. Es la que he utilizado para las prácticas de redes, para utilizar Cisco Packet Tracer, pero tampoco es todo miel sobre hojuelas. Si quiero ver, por ejemplo, que es el experimento de ver alguna transmisión por Twitch, tenía que bajar la transmisión a 240p para poder ver algo siquiera, y hasta eso medio escuchar, porque si subía 480p, 720 o más, esto se congelaba a cada rato. El reproductor de Twitch tardaba mucho en cargar, o a veces ni siquiera podía ver nada, tenía que bajar la resolución a lo mínimo. Esa es una desventaja, al menos por la parte del hardware. Pero otra ventaja y utilidad es que si quieres que alguien se centre en su tarea y hay un equipo muy viejo, puedes hacer que esa máquina solo sea única y exclusivamente para uso escolar, dado las limitaciones del hardware, pero tampoco vas a estar batallando para hacer tus tareas, ya que el sistema operativo Linux Lite va a hacer que funcione y se lleve bien. Es un buen sistema operativo, ligero, sencillo, simple y que me ha gustado a mí cómo se ha movido y se ha desenvolvido o desenvuelto, no recuerdo bien cómo se dice, con el poco hardware que tiene esa mini. Quizás en un futuro me anime a explicar más a fondo la historia de la Dinodel, pero al menos para mí, y ya cerrando el tema, para mí Linux Lite es una distribución levantamuertos por defecto. Si alguno de ustedes tiene una distribución diferente, la cual consideran ustedes una levantamuertos, igual no estaría de más conocerla e incluso probarla. De hecho, puede que ya cuando consiga una nueva lab o una lab mejor y que tenga un poco más tiempo, me anime a hacer diferentes pruebas con sistemas levantamuertos o que sean para PCs viejitas, a ver cuál le sigue quedando mejor, o incluso si hay alguna que haga que diga, ¿sabes qué? Esta superó a Linux Lite. Si ustedes tienen una distribución de Linux levantamuertos que sea diferente, estoy abierto a que me digan sus opiniones y a saber qué prefieren.